Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comenzamos a las 6:15 de la mañana con esto que titula Mundo R, y es que Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, confirmó el arresto domiciliario del dirigente político. Y tenemos desde el Zulia un reporte con Madeline Palmar. La información fue confirmada por su hijo Ramón Guanipa, quien explicó que el traslado se produjo de manera imprevista. A la familia no se le notificó con antelación que sería llevado a la capital zuliana. Guanipa fue trasladado en horas de la mañana en avión y entregado directamente en su vivienda por funcionarios del SEBIN. Ramón Guanipa, hijo del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, 10:30 de la mañana. Efectivamente ya está en mi casa, está sano y salvo, tiene prohibición para declarar, prohibición para salir en redes sociales. ¿Cómo está tu papá? Está fuerte, yo creo que es inquebrantable ese hombre y lo ha comprobado. La familia espera que esta semana sea aprobada la ley de amnistía, lo que permitiría que Juan Pablo Guanipa obtenga su libertad plena. Ha circulado en las últimas horas una fotografía de Juan Pablo Guanipa en su residencia en el estado Zulia, portando un grillete o tobillera electrónica, como ocurre en algunos casos, por cierto, que vamos a mencionar a continuación, porque confirmado nos tiene que la ONG Foro Penal ha registrado desde el pasado 8 de enero 431 excarcelaciones de detenidos por motivos políticos en Venezuela hasta las 6 de la tarde de este martes. Y citan acá en confirmado: Foro Penal ha verificado 431 excarcelaciones de detenidos por motivos políticos desde el 8 de enero de este año 2026. No se consideran excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario. Hasta allí la cita. Esto lo confirmó en redes sociales Alfredo Romero, director presidente de la organización no gubernamental. Romero también subrayó en redes sociales que debe cesar la imposición de casa por cárcel a detenidos por motivos políticos, tal como ha ocurrido en casos de líderes como Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano o Perkins Rocha, entre otros. Y habría que insistir en este punto en que la diferencia de cifras entre ONGs, Plataforma Unitaria o las propias del Ejecutivo tienen que ver con la fecha de inicio del registro, el período que contempla, casos reales de presos por razones políticas y una libertad verdadera, como aclara a través del Foro Penal Alfredo Romero, su presidente. Por cierto, que EFE nos tiene que la ONG Espacio Público exigió que se anulen las sentencias y se cierren los casos judiciales de los detenidos por motivos políticos en el país, según nota de prensa difundida este martes. Espacio Público hizo esta y otras recomendaciones a través de un documento que aseguró haber entregado el lunes al Parlamento dentro del marco de esta ley de amnistía que se prevé aprobar el legislativo esta semana y que beneficiaría casos de detenidos por razones políticas. Por cierto, sobre la ley de amnistía, confirmado nos tiene que el Observatorio Venezolano de Prisiones fijó una postura crítica tras la aprobación, en primera discusión de ese proyecto de ley de amnistía en la Asamblea Nacional. La ONG alerta que bajo sus términos actuales la normativa corre el riesgo de dejar fuera a numerosos detenidos por motivos políticos y no reparar el daño causado por años de persecución. Y luego en el diario encontramos que familiares, allegados y activistas se encuentran concentrados este día martes, desde el martes, en las adyacencias de la Asamblea Nacional, Municipio Libertador en Caracas, para exigir la libertad de detenidos por motivos políticos en el país. Durante la manifestación, los familiares de los detenidos exhortaron a las autoridades a aprobar la ley de amnistía y otorgar la libertad plena de más de 600 detenidos por esa razón. La protesta de los familiares fue recibida por el diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza, quien permitió el acceso a un grupo de familiares de detenidos. Insiste varias veces este texto del diario: detenidos por motivos políticos, presos políticos, a las instalaciones del organismo legislativo para exponer sus demandas. Luego, en confirmado, encontramos que la portavoz del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Andreina Baduel, denunció este martes que la redacción actual del proyecto de ley de amnistía que se discute en la Asamblea Nacional no cuenta con todas las garantías judiciales y puede dejar en cautiverio a la mitad de los detenidos por razones políticas. Citan en confirmado: es necesario que se escuchen nuestras demandas. Esto que se quiere aprobar no garantiza las libertades plenas. Exigimos que se levanten todos los cargos contra los detenidos por razones políticas. Eso fue lo que dijo la activista Baduel durante la manifestación a las afueras del Palacio Federal Legislativo en Caracas. 6:20 de la mañana. También leemos en confirmado que la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Elsa Gómez, aclaró este martes los límites que tendría la ley de amnistía, que actualmente espera su segunda discusión en la Asamblea Nacional prevista para este jueves 12.
debió haber sido ayer, sería mañana. En un video publicado en Instagram, Gómez señaló que la amnistía solo aplica cuando no existe una condena firme, es decir, extingue la responsabilidad penal antes de que se dicte sentencia definitiva. Y citan en confirmado: la amnistía extingue la responsabilidad penal antes que haya una condena firme, lo que implica que el hecho deje de ser delito, según dijo la magistrada. Por otro lado, señaló que el indulto es un mecanismo que puede decretar el presidente o presidenta de la República conforme al artículo 236 de la Constitución y el Código Penal, y permite extinguir o reducir una pena ya impuesta por sentencia penal firme. El fundamento legal del indulto está en el artículo 104 del Código Penal y lo define como la gracia que perdona la pena corporal permitiendo el cese de la misma. También cita textual para ella. La explicación de la magistrada ocurrió previo a la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía, marcado por los reclamos de familiares de detenidos por razones políticas, quienes han denunciado los límites en los numerosos casos de sus seres queridos. El texto completo en confirmado, donde también leemos que la Plataforma Unitaria Democrática informó que la mañana de este martes representantes de los partidos que integran la coalición sostuvieron un encuentro con las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, encabezadas por su rector Arturo Peraza, con el propósito de intercambiar visiones sobre el momento político que atraviesa el país. Según la alianza opositora, la reunión permitió revisar diagnósticos y perspectivas sobre la situación nacional, así como los desafíos institucionales y ciudadanos de cara a los próximos meses. La UCAP, la católica, expuso su visión académica y social sobre el contexto político, mientras que los dirigentes partidistas presentaron sus consideraciones sobre el escenario actual. En esta actividad estuvieron presentes representantes de 8 organizaciones políticas, entre ellos Delsa Solórzano, Biagio Pilieri, Roland Carreño, Henry Ramos Ayub, Roberto Enríquez y Deyalit Zaray, además de otros integrantes de la Plataforma Unitaria. Por cierto, algunos de esos nombres corresponden a personas excarceladas. Y confirmado, nos tiene a las 6:22 que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos envió recientemente un equipo a Caracas que mantuvo reuniones con autoridades y sociedad civil mientras prosiguen los contactos para reanudar la presencia permanente de ese organismo en el país, según confirmó este martes su portavoz Ravina Shamdasani. El equipo se reunió con muchas organizaciones de la sociedad civil, algunas autoridades y familiares de personas que están todavía detenidas, subrayando el hecho de que no todas las sometidas a detención han sido liberadas, lo indicó en rueda de prensa la portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Turk. Y la alta representante de la Unión Europea para Exteriores, Kaja Kallas, reiteró este martes el apoyo de Bruselas a que el pueblo venezolano tome las riendas del proceso político en el país y reclamó que el cambio político venga desde dentro y no desde el exterior. Cita textual. Ahora, en otros temas, Caracol Radio nos tiene que la aerolínea estatal venezolana Conviasa anunció la reprogramación de sus vuelos previstos hacia y desde Cuba entre el 10 y el 19 de febrero, luego de la crisis por la falta de combustible de aviación en los aeropuertos de la isla debido al asedio petrolero de los Estados Unidos. Lo leo textualmente de Caracol. Igualmente, la aerolínea indicó a través de una publicación en Instagram la reprogramación de sus vuelos hacia Nicaragua ante el cambio en la política de visado para ciudadanos cubanos que entró en vigor el pasado día domingo. Economía. Vamos a comenzar con esto confirmado. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos relajó este martes restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte. Por medio de 2 licencias publicadas, una para comerciar hidrocarburos y otra para el uso de aeropuertos y puertos en su sitio web, el Tesoro ha relajado, sin eliminar las sanciones endurecidas en 2019 que aún pesan sobre el país, esas restricciones sobre bienes naturales de Venezuela, incluidos petróleo y gas, para que empresas estadounidenses puedan comerciar con ellos. Luego encontramos en Reuters, y por cierto será tema para nosotros, luego de las 6:30 minutos de la mañana tenemos una primera entrevista y luego podríamos conversar de nuevo sobre ello con Asdrúbal Oliveros. Es hoy nuestra agenda a partir de las 7 de la mañana, pero les decía que Reuters nos tiene que las licencias ampliadas de Estados Unidos para operaciones relacionadas con Venezuela se espera que restauren la producción de petróleo en el país para mediados de 2026 a niveles nunca antes vistos de un bloqueo naval estadounidense en diciembre, según dijo el martes la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos. Y en F, encontramos que Miguel Ángel Pérez Pirela desmintió este martes el envío de crudo a Israel luego de que varios medios difundieran la información citando a Bloomberg en medio de un contexto en el que el país ha dado indicios de apertura al capital extranjero por la venta de crudo. Según Bloomberg, el cargamento estaba siendo transportado por el conglomerado de Israel Bassan Group y era el primer envío en años de Venezuela a este país con el que rompió relaciones en 2009, cosa que, repito, fue desmentida por Miguel Ángel Pérez Pirela. Y en confirmado, tenemos que el consejero delegado de la petrolera española Repsol,
Josu John y más, aseguró este martes que Venezuela tiene que aumentar de forma importante su producción de petróleo para garantizar su desarrollo económico y social y consideró fundamental que las empresas energéticas que ya operan en el país inviertan en él. Sí hay que cambiar la situación del país acelerando la producción, generando ingresos fiscales para que puedan tener un desarrollo económico. Es muy importante que los que estamos sobre el terreno y tenemos gente y activos invirtamos en Venezuela. Esto fue lo que dijo en el encuentro número 23 del sector energético organizado por la Escuela de Negocios IESE y la consultora Deloitte en Madrid. Hablando de petróleo, la refinería estadounidense Citgo está teniendo dificultades para tomar decisiones claves sobre inversiones y finanzas, ya que la venta de su matriz de propiedad venezolana a una afiliada de Elliott Investment Management permanece congelada meses después de que un juez estadounidense aprobara el proceso, y lo dijeron dos fuentes con conocimiento del asunto a Reuters. Un tribunal de Delaware a finales del año pasado aprobó una oferta de $5.900 millones de la filial Elliott de Amber Energy por la matriz de Citgo, PDVSA Holding, y ordenó la venta tras 2 años de subastas como parte de complejos procedimientos para compensar a acreedores por incumplimientos y expropiaciones en Venezuela. Y Banca y Negocios hace referencia a Dolores Dobarro, abogada, experta en materia económica, pero sobre todo hidrocarburos, y quien fue viceministra de Energía y Minas, quien consideró que el Ejecutivo Nacional debe elaborar un nuevo reglamento para la reforma a la ley de hidrocarburos que esté acorde y siga el espíritu y propósito del nuevo marco jurídico, cosa que había adelantado ya en un par de ocasiones en nuestro programa. Y Mundo UR 627 nos tiene que en Aragua, industriales ven la reactivación del sector petrolero como un motor para reimpulsar su actividad. Hay un reporte de Carmen Elisa Pecorelli. Luis Felipe Larrovere, presidente de la Cámara de Industriales del Estado Aragua, expresó su optimismo ante las proyecciones de crecimiento económico del país. Dijo que la clave de recuperación nacional reside en el dinamismo de la industria petrolera y su efecto multiplicador entre otros sectores productivos. Estamos viendo las oportunidades de crecer, las oportunidades de invertir, de aumentar la producción, de todo en pro de una economía que tenemos la visión y la perspectiva de que va a ir creciendo con el pasar del tiempo. Larrovere enfatizó que el gremio industrial mantiene una visión de futuro centrada en la inversión y el aumento de las capacidades de producción. Encontramos también en Banca y Negocios que el socio y director comercial de Atenas Grupo Consultor, Alexander Cabrera, dijo que el índice de confianza del consumidor venezolano alcanzó 46% en lo que va del año 2026, citan acá. En las últimas 6 semanas de lo que ha pasado este año, ya el índice de confianza está en 46%. Sumó al tiempo que añadió que en las últimas semanas la expectativa empieza a moverse de una manera positiva, pero lo interesante es que si lo llevamos al consumo, entonces, según lo que está pasando en lo que va de 2026, hemos tenido algunos picos interesantes de consumo. Repito, es un texto de Banca y Negocios, pero sobre todo partiendo del tema expectativa, habría que decir que estaremos conversando nosotros hoy a eso de las 7:40 minutos de la mañana con Félix Seijas, estadístico, profesor de la Universidad Central de Venezuela y director de Delfos, a propósito de eso, de la visión que tiene el venezolano. Podríamos hablar hasta en 3 tiempos, pero lo dejamos para esa conversación. Cierro con Mundo UR. La Cámara Venezolana de la Industria Automotriz proyecta 50% de aumento en la venta de vehículos en 2026. Tenemos un reporte de Ginette González. La Cámara Venezolana de la Industria Automotriz ofreció información en torno al balance del año 2025 y destacaron también el importante crecimiento de ventas de vehículos de particulares y de carga en el mes de enero del 2026. Hablan de la existencia de 200 modelos en el país y más de 250 puestos de distribución, atención y venta de repuestos autorizados. Eduardo Cáceres, presidente de Cabenes, 11 de la mañana. Esperamos vender más de 50.000 unidades y esto es un número que nosotros, o esta es una información que tenemos que interpretar de manera general. Igualmente aseguran estar preparados para la nueva etapa de la economía nacional, sobre todo apuntando a la generación de empleo. 11 de la mañana. Generamos más de 5.000 empleos directos cuando se vende un vehículo. Detrás de esa operación hay un ecosistema muchísimo más amplio que tiene que ver con seguros, que tiene que ver con importadores, tiene que ver con servicio técnico, con repuestos. Quedaron pendientes por responder algunas interrogantes en torno a la fabricación de vehículos en Venezuela, instalación de concesionarios y también ensambladoras en un futuro.
Tenemos 2 titulares más. En Mundo UR, uno de ellos, en Carabobo, representantes del Colegio de Enfermeros demandan mejoras socioeconómicas para el sector. Aseguran que cerca de 70% de los profesionales han migrado de los hospitales. Y la otra nota la tomamos de confirmado, y es que el municipio de Independencia en Miranda se declaró en situación de contingencia luego de la rotura de una tubería matriz en el sector 3 del casco central de Santa Teresa del Tuy, un evento que dejó un saldo de un adulto mayor fallecido y más de 300 familias en situación de riesgo. Ante la gravedad del siniestro, el alcalde, Rainer Pulido, anunció la suspensión definitiva del cronograma de festividades de carnaval en la jurisdicción, con el objetivo de destinar la totalidad de los recursos presupuestados para estas actividades a la asistencia de los damnificados y la recuperación de la infraestructura dañada. 6:31 minutos de la mañana, al regreso de la pausa, todo el panorama internacional y deportivo. Antes, Roxette y debe haber sido amor. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
las 6:37 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos en Publicidad. Les quiero hablar de Digitel. Toma el control. Conéctate con Digitel. Llévate tu línea gratis 422 con el número que prefieras y volte eso al recargar y activar tu plan inteligente Plus de 6, 12 o 30 gigabytes con redes sociales incluidas. Actívala en la aplicación de Digitel, en agentes y en centros de atención. Promoción autorizada por la SUNDE del 15 de enero al 9 de abril de ese año 2026. Y para Grupo San Simón, permanecer no significa hacer siempre lo mismo o estar quietos. Significa adaptarse sin perder los valores, evolucionando cada año. Grupo San Simón lleva 82 años creciendo de esa manera, con criterio y responsabilidad. Grupo San Simón. También hablemos de Plum Rose, porque si estás buscando una opción ligera, deliciosa para la cena o el desayuno, la pechuga de pavo Plum Rose ofrece ese sabor auténtico con pavo 100% real, bajo en calorías y con las proteínas que buscas. La pechuga de pavo Plum Rose es el aliado perfecto para sándwiches, wraps, ensaladas, arepas, en fin, Plum Rose sí es pavo de verdad. Cierro hablándoles de Grupo Leti. En Grupo Leti son fieles a su misión, es decir, un medicamento Leti para la necesidad de cada hogar. Y es que su compromiso con la salud es tan grande que tienen líneas para el cuidado de toda la familia. Cardiometabólica, respiratoria, ginecológica, para el dolor, pediátrica, para la salud gastrointestinal y hasta hospitalaria. Todas ellas pensadas para cuidar la salud de los venezolanos y estar cada vez más cerca de cada hogar. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor por ti. Un espacio que conecta los amaneceres. Román Losinski. Por Éxitos. No voy a permitir en este punto, 639, repetir un titular de la parte anterior, un titular de confirmado. Dice, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos relajó este martes restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte. Por medio de 2 licencias publicadas, una para comerciar hidrocarburos y otra para el uso de aeropuertos y puertos en su sitio web, el Tesoro ha relajado, sin eliminar las sanciones, las restricciones sobre bienes naturales de Venezuela, incluidos petróleo y gas, para que empresas estadounidenses puedan comerciar con ellos. Insisto, hablan del gobierno de Venezuela, de PDVSA, sujeto a la legislación estadounidense y bajo mecanismos supervisados por el Tesoro. Bueno, vamos a hablar de ello. Marisol Mujica está con nosotros vía telefónica, es especialista en gerencia de aduana y comercio exterior, coordinadora del Diplomado de Comercio Exterior de la Florida Global University, es CEO de MEH Global Business, autora del libro Ruta Exportadora de Venezuela. Marisol, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buen día, Román, encantada de estar acá, saludo a tu audiencia. Muy amable, gracias por atendernos. Esto anterior, esto que acabo de leer, este titular de confirmado, el contenido de esta decisión del Tesoro, ¿qué significa? ¿Qué significa para la industria petrolera y del gas, de los hidrocarburos de Venezuela? Pero pregunto si va un poco más allá. ¿Cómo lo interpreta? Sí, efectivamente son buenas noticias porque esto viene a sustituir lo que era anteriormente la licencia 30A, ¿no? Que también tenía que ver con lo que son las interacciones, ¿no? De empresas de Estados Unidos con Venezuela, ¿no? Y en este caso, aquellas empresas que no estuviesen incluidas, por lo menos en la 30, que era como más genérica, pudiesen ser motivo de sanción. El hecho de que ahora se cree la licencia o se sustituya, porque hay que hacer hincapié que ya sustituye a la 30A, a partir del día de ayer, pues nos genera tranquilidad y, por supuesto, afecta lo que es el intercambio comercial. No solamente, bueno, aquí hace específicamente el tema petrolero, pero a nosotros a nivel de comercio internacional, bien sabemos que pues también quita un poco el miedo en este caso a los transportistas, a las navieras, a las líneas aéreas, de realizar actividades acá en Venezuela. Entonces, son muy buenas noticias. Así lo interpretaba yo desde mi mayor desconocimiento, porque así como hay un overcompliance, un sobrecumplimiento de las sanciones que siguen en pie, la verdad es que tiene uno la sensación de que esto podría abrir algunas puertas, que va más allá de petróleo y gas, que podría traer algún beneficio para particular o para empresa. ¿Qué tanto permite esto que se ha aprobado, esto que se ha anunciado ayer, de lo que hoy o hasta ayer estaba sancionado o prohibido? ¿Cuál es el nuevo permiso, la nueva facilidad que tenemos?
Sí, bueno, fíjate que eso viene un combo de licencias, no es solamente la 30A, tenemos la 47A que es sobre exportación y transporte de petróleo, la 47 que es la de sobre ventas de diluyentes de Venezuela, la 48 que es sobre servicios y suministros del sector gas y petrolero, y la 30B que es específicamente de soporte logístico de puertos y aeropuertos. La licencia lo que hace es a todas transacciones y actividades necesarias para el uso de puertos y aeropuertos de Venezuela. Entonces, a pesar de que esta va directamente a lo que es el tema del sector petrolero, lo que nosotros vemos es que, bueno, eso va a permitir que, por lo menos en el caso de las navieras y puedan cotizar, operar sin el tema o el estigma de sanciones, porque como bien sabemos, a pesar de que eran en el caso nuestro, específicamente nuestra empresa que trabaja con empresas privadas que solicitaban los servicios, ellos se limitaban a solamente ver que era Venezuela, y eso por supuesto nos ocasionaba, para lo que es el tema de tanto de importación como de exportación, de hacer una serie de estrategias para poder lograr que comprar un producto en algún mercado o de llevar productos a esos mercados, o sobre todo porque la terciarización de los pagos nos ocasionaba unos gastos financieros que, bueno, por supuesto, encarecían los productos. Me voy a ir a lo absolutamente doméstico, de lo macro a lo más elemental para algunas familias venezolanas. Digamos una familia que tiene su cuentita en Amazon, que tiene a lo mejor una pequeña cuenta en Estados Unidos, que eventualmente 1 o 2 veces al año arma una cajita para traerse algunas cosas que necesita o que no consigue acá, y que tenía que ver con esas cajitas. Si venía por aire tenía que parar primero en Bogotá, y si venía por mar a lo mejor paraba primero en Panamá antes de llegar a Venezuela. ¿Quiere esto decir que probablemente esa cajita pueda llegarle directo a esa familia? Sí, aquí lo que vemos es que hay la posibilidad de que haya un bajo de costo de flete, ¿entiendes? O sea, ya vamos, o sea, te podemos estar hablando de un 15 o 25% de reducción de costo de flete, y eso no solamente los beneficia a los pequeños, a los que hacen pequeños envíos, sino también a las cargas grandes o contenerizadas. Claro. Yo creo que allí es como va a haber una mayor competencia y variedad también, porque algunas navieras tampoco se atrevían a cotizar y venir a puertos venezolanos. Claro. Y por supuesto ya no hay una tercerización con terceras empresas para evitar el enlace directo con Venezuela, y eso se tiene que ver en una reducción de los costos del flete, y por supuesto mejoran los márgenes de ganancia y de comercialización de productos acá en Venezuela. Claro. Conclusión, buena noticia. Buenas noticias, sí. Lo que es importante que veamos que esto, por supuesto, no tiene sus restricciones también porque bueno, no aplica para aquellos que están en el listado específico o para navieras que estén en esa lista gris o negra. Sí. Y que bueno, que efectivamente se ha flexibilizado, pero no limitado completamente. Claro. Yo creo que eso en mejoras de todo, que bueno, precisamente lo conversamos en estos días con respecto al marco de la Ley de Protección de socioeconómico, ¿no? Que estos costos o gastos, sobre todo puertos, porque bueno, lamentándolo mucho, los puertos venezolanos tienen 6 veces mayor costo que el resto de los puertos de Latinoamérica, y parte de eso tendría que ver con esto y por supuesto con el tema de los seguros, que también incrementaban el pago de flete. Entonces yo creo que esto va a minimizar un poco, pero también tenemos que mirar mucho más allá a lo interno, verificar cuáles son los otros costos que se están generando, que pudiésemos revisar, de manera que nosotros seamos más competitivos, y que pues, eso va a redundar no solamente a nivel interno en las importaciones para tener unos productos a mejor precio, sino también en el momento de exportar, tener una oportunidad de ser más competitivos en mercados internacionales. Muchísimas gracias, Marisol, por su tiempo esta mañana. Bueno, gracias a ti. Feliz día, que esté muy bien. Marisol Mujica es especialista en gerencia de aduana y comercio exterior, coordinadora del Diplomado de Comercio Exterior de la Florida Global University, CEO de la empresa MEH Global Business, autora del libro Ruta Exportadora de Venezuela. 646. Planeta de Naciones. Internacionales.
Miren, que el recorrido lo vamos a iniciar en Sudamérica. Quiero agregar antes esta nota de F, porque al menos 10 personas murieron este martes en un tiroteo en una escuela de la localidad de Tumble Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la policía. Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. 6 de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela, mientras que otros 2 cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada hacia el hospital. Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y que otras 2 han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad. Repito, eso en Canadá. Ahora sí, en nuestro continente, el sur de nuestro continente, Ecuador, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido dentro del marco del denominado caso Goleada. Y tenemos un reporte desde Quito con Estefanía Chaparro. La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron un operativo en la provincia del Guayas como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. En total, 11 personas fueron aprehendidas con fines de formulación de cargos, entre ellas los hermanos de Aquiles, Antonio y Javier Álvarez. El alcalde fue trasladado inicialmente al cuartel modelo de Guayaquil y luego a Quito, donde continuará el proceso judicial. La Fiscalía informó que al momento de la detención, Aquiles no portaba el grillete electrónico que le fue impuesto como medida cautelar en otro proceso, en el que también es investigado por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos. En un audio difundido públicamente, la defensa calificó la detención como una persecución política y que, a su criterio, el caso respondería a intereses ajenos al ámbito judicial. Un abuso de la justicia penal como mecanismo de persecución al rival político. Esta postura ha sido respaldada por autoridades como la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien cuestionó el uso de procesos penales con fines políticos. Vemos cómo un gobierno nacional utiliza la justicia para seguir persiguiendo. Estaremos obviamente exigiendo que se cumpla el debido proceso y que se deje de perseguir a quienes piensan diferente. La Fiscalía no ha detallado aún los hechos específicos que se atribuyen a cada uno de los investigados. Los cargos formales y el avance del caso se conocerán una vez que la autoridad judicial convoque la audiencia correspondiente. Como bien decía Estefanía, 11 personas detenidas, entre ellos 4 con el mismo apellido. Álvarez, 1, el alcalde de Guayaquil, 2 parientes, incluso su hermano, quien es el presidente del Barcelona Sporting Club de Ecuador. Y si de Ecuador nos vamos a Argentina, encontramos que policías de la provincia de Santa Fe protestaron desde la madrugada de este martes para exigir al gobierno local mejoras salariales. La Dirección de Seguridad Regional denunció a 20 policías que habrían descuidado sus puestos de vigilancia para unirse a la protesta. Hay otro reporte desde Buenos Aires con Carlos Iván Suárez. Desde la madrugada de este martes, un grupo de funcionarios policiales tomaron las adyacencias del Palacio de la Gobernación de Santa Fe, una de las más importantes de Argentina, para reclamar mejoras salariales. No nos quiere aumentar el sueldo, él quiere conformarnos con el plus. El plus no nos sirve. Nosotros necesitamos un sueldo digno para también sostener la familia, nuestra salud mental. A las 6 de la mañana, al menos 20 patrulleros se acuartelaron y no quisieron cumplir con sus funciones, lo que generó que desde la dirección policial les quitaran las armas, así como los chalecos antibalas. Además, los denunciaron ante la justicia. Horas más tarde se sumaron más funcionarios a la protesta, quienes explicaron que lo que devengan no es suficiente para subsistir. Tomaron las patrullas y cerraron las principales vías. Además, encendieron las alarmas en forma de rechazo a sus bajos salarios. Esperan que desde el gobierno local organicen una mesa de diálogo a fin de convenir un aumento de sueldos para reanudar sus actividades. Y Guatemala puso fin a un convenio que permitía a médicos cubanos trabajar desde 1998 en áreas apartadas y empobrecidas del país, quienes serán reemplazados por personal local, según anunció el gobierno ese día martes, repito, un titular de Reuters. En F, encontramos que la Guardia Indígena del Departamento Colombiano del Cauca, en el suroeste, encontró con vida a la senadora indígena Aida Quilcué, horas después de que su equipo denunciara que había sido secuestrada. Lo confirmaron este martes fuentes oficiales. Y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, confirmó estar detrás del atentado que hace unos días mató a 2 escoltas del senador Jairo Castellanos y responsabilizó del mismo al equipo de seguridad, al no acatar los controles que dispuso en Arauca para evitar choques con otros grupos armados. Mire usted. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes un supuesto plan de atentado contra su integridad que le impidió llegar el lunes al departamento caribeño de Córdoba por temor a un ataque contra el helicóptero en el que viajaba con sus hijos. Europa. El Parlamento Europeo dio luz verde a las cláusulas de salvaguarda para proteger a los agricultores en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que permitirán intervenir más temprano de lo previsto en el caso de subidas de importaciones o de caídas de precios de productos sensibles para el sector primario.
y la justicia francesa lanzó un llamado a testigos para identificar posibles víctimas de Jacques Levull, un francés de 79 años encarcelado y acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores. Esto lo informó el fiscal en el suroeste de ese país. Hay 15 tomos, es un material muy denso. Los investigadores tendrán que leer todos los escritos y han identificado menciones a 89 menores. Los primeros hechos se remontan a 1967, los últimos hechos se remontan a 2022. Se trata esencialmente de menciones de relaciones sexuales con menores de entre 13 y 17 años. Encontramos en AFP que los eurodiputados a cargo del pacto comercial entre Unión Europea y Estados Unidos acordaron una cláusula para suspenderlo si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, introduce nuevos aranceles a países europeos o amenaza la integridad territorial del bloque comunitario, como ocurrió durante la crisis de Groenlandia, que no sé por qué hablan en pasado, Y la OTAN alcanzó un acuerdo sobre una nueva distribución en los puestos de responsabilidad en la estructura de mando de la alianza, una remodelación que incluirá un papel más destacado de los países europeos que asumirán el control de al menos 2 mandos conjuntos actualmente en manos de los Estados Unidos. Norteamérica. Precisamente el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker, opinó que España no cumplirá con las capacidades militares que le fueron asignadas en la última cumbre de la alianza si gasta solo 2% de su PIB en defensa, pero le animó a que comparta con el resto de países su fórmula, si lo consigue. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, apuntó que las negociaciones sobre el futuro de Groenlandia, que se mantendrán los próximos meses, deben definir qué beneficios obtiene Washington a cambio de garantizar la seguridad de la isla ártica. Por eso hablaba yo de no sé por qué lo colocan en pasado en la otra nota. La administración de Donald Trump ha arrestado a 379,000 migrantes entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026, lo aseguró este martes el director interino del Servicio de Migración y Control de Aduanas de ese país, Todd Lyons. Y encontramos en Reuters que más de 50 grupos civiles estadounidenses, incluyendo latinos y defensores de migrantes, enviaron este martes una carta a la Cámara de Representantes para exigir un juicio político a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, por su polémica gestión migratoria. A todas estas, Trump rescindirá este jueves el llamado dictamen de peligro que la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense aprobó en 2009 para establecer que 6 grandes gases de efecto invernadero son un riesgo para la salud. Repito, es algo que el presidente Trump va a rescindir, de acuerdo a Reuters. Y EFE nos tiene que el Estado de Nueva York anunció este martes que se une a la red de la Organización Mundial de la Salud después de que el presidente de Estados Unidos, Trump, retirara de nuevo al país de la agencia, o retirara de nuevo al país de la agencia de la ONU en su regreso a la Casa Blanca. Casa Blanca, que reiteró el rechazo del presidente Trump a una anexión de Cisjordania por parte de Israel después de que el Gabinete de Seguridad israelí aprobara el domingo una reforma a la administración de este territorio palestino. Medio Oriente. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunirá el miércoles en Washington con el presidente Trump y tratará de presionarlo para que adopte una línea dura respecto al programa de misiles de Irán que tiene a Israel en su radio de alcance. En este viaje hablaremos de varios asuntos, de Gaza, de la región, pero por supuesto y en primer lugar, de las negociaciones con Irán. Manifestaré al presidente nuestras posiciones relativas a los principios de la negociación, los principios importantes, que en mi opinión son importantes no solo para Israel, sino para todos aquellos en el mundo que buscan la paz y la seguridad en Medio Oriente. Irán defendió que Omán acoja las negociaciones nucleares con Estados Unidos tras recalcar que no hubo algún acuerdo para reunirse en otro lugar, pese a la mediación ejercida en los días previos por Turquía, que alimentaron el escenario de un encuentro allí en Estambul. Y Europa Press nos tiene que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, concedió perdones o reducción de penas a más de 2,000 personas condenadas por tribunales del país. Es una decisión que no afecta a ninguno de los detenidos en las manifestaciones por la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida registradas entre finales de diciembre y principios de enero. Y 825,000 niños podrían sufrir desnutrición grave este año solo en Sudán, país arrasado por casi 3 años de guerra civil, donde 70% de las instalaciones sanitarias para atender a menores y otros pacientes han dejado de funcionar. Lo alertó este martes el Fondo de la ONU para la Infancia, es decir, la UNICEF. Y así lo recoge EFE. En Europa Press leemos que la Fuerza Interna de Naciones Unidas en Líbano planea replegar a todo o prácticamente todo el personal uniformado de cara a mediados de 2027, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara a finales de 2025 una extensión de su mandato durante un año más, momento en el que tendrá un año de plazo para llevar a cabo su retirada de cascos azules del país. Guerra en Ucrania. La alta representante de la Unión Europea para Exteriores, Kaja Kallas, propondrá a los 27
consensuar un listado de condiciones para Rusia con vistas a alcanzar una paz sostenible en Ucrania, entre las que podrían estar la reducción del ejército ruso o la repatriación de niños ucranianos, según anunció este día martes. Y una nota más. Según las autoridades de Japón, al menos 46 personas han perdido la vida y otras 558 han resultado heridas por causas relacionadas con la nieve, como caídas o accidentes, mientras trataban de retirar la acumulación de los tejados. Esto desde el 20 de enero es una cifra superior a la registrada en años anteriores. 49 personas han perdido la vida por este motivo. Vamos con los deportes. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Con las 6:57 minutos de la mañana en Mundo R encontramos que las selecciones femeninas de Venezuela y Colombia se clasificaron anticipadamente al hexagonal final del torneo suramericano sub-20 en Asunción, en el que aún tienen un partido pendiente luego de sus victorias de este martes ante Paraguay y Uruguay respectivamente. Venezuela ante Paraguay. Pueblo Nuevo está celebrando. El Deportivo Táchira consiguió su clasificación a la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores este lunes en su casa. Habían ganado 1-0. Sí, exactamente, 1-0 me parece que terminó el encuentro. Hubo un segundo gol, pero que fue anulado por posición adelantada y se tuvieron que ir a los penaltis. Pero terminó ganando Deportivo Táchira. A los aurinegros les tocó venir de atrás, aquí lo dice la nota de Meridiano, luego de caer en el choque de ida 2-1 y en esta de vuelta se impusieron por la mínima para forzar la tanda de penaltis y superar en esa instancia 5-3 al equipo The Strongest, ese equipo de Bolivia. José Martínez desespera a Corinthians, se pierde todo 2026. El centrocampista venezolano llegó con un mes de retraso a Sao Paulo y nada más aterrizar avisó de una lesión grave que lo mantendrá toda la temporada fuera. Mire, Jack Grealish, futbolista del Everton, se perderá lo que resta de temporada luego de someterse a una operación en el pie izquierdo por una fractura por estrés. Frank Ile, aficionado al Manchester United, seguirá esperando las 5 victorias en fila del equipo para cortarse el pelo. Manchester United visitó a West Ham en busca de su 5ª victoria consecutiva en la Premier, pero solo pudo empatar 1-1. Y el Como 1907 de Fábregas tumbó este martes al Napoli en cuartos de final de la Copa Italia, que se decidieron en la tanda de penaltis también con 16 tiros que acabaron con el error de Lobotka y el pase a semifinales de la revelación del fútbol italiano en las 2 últimas temporadas. Una más sobre el fútbol. La alcaldesa de Seattle, Kathy Wilson, insistió este martes en que la ciudad estadounidense mantendrá intactas las celebraciones del Partido del Orgullo LGTBIQ del Mundial 2026, que disputarán Irán y Egipto el 26 de junio, pese a que ambos países han protestado oficialmente la iniciativa ante la FIFA. En materia de béisbol, Magallanes apeló a su poder para tumbar a Colombia y clasificar a las semifinales. Se refieren a este evento, la Serie de las Américas en el Monumental. Leones del Caracas confirmó este martes el despido de José Alguacil como manager y malas noticias para Anthony Santander. No paran y este martes se confirmó que se perderá gran parte de la temporada de Grandes Ligas en 2026 al realizarse una operación de su hombro izquierdo. Sobre los Juegos Olímpicos de Invierno, titular de AS, Noruega entera se ha quedado a cuadros, gana una medalla en los Juegos y confiesa en pleno directo una infidelidad. A ver, Sturla Holm cruza la meta en los 20 kilómetros individuales de biatlón en tercera posición tras su compatriota noruego Johan Olav Bodden y el francés Eric Perrault. El bronce olímpico cuelga de su pecho, pero el biatleta de 28 años tiene algo que reconoce la mente. Entra en directo en NRK, es la televisión de su país, y tras los clichés habituales de emoción, de agradecimiento, esta es mi primera medalla olímpica, quiero agradecer a todos los que me ayudaron a conseguirla, agrega, mientras las lágrimas ocupan sus ojos, y cito, hay alguien con quien quería compartir este momento, aunque no esté viendo la competición hoy. Hace 6 meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y amable del mundo, y hace 3 meses cometí el mayor error de mi vida, la engañé. Explica que le había confesado su infidelidad hace unos días y que ha vivido la peor semana de su vida. Esto es para una serie de Netflix, ¿no? Por lo menos un documental de Ola. Disculpen ustedes el desvío, pero bueno, como desvío también puede ser esta nota de AFP, y es que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny el pasado domingo en California se convirtió en el cuarto más visto de la historia, un promedio de 128.2 millones de espectadores según datos de Nielsen. La compañía que mide la audiencia de televisión en los Estados Unidos destacó que el show rompió varios récords en redes sociales, generando un impacto en plataformas como Twitter, X, antes Twitter, Instagram y TikTok. Ahí los momentos más destacados se compartieron de forma masiva y se convirtieron en tendencias mundiales durante y después del evento de la NFL.
El promedio de 128,2 millones de espectadores coloca a Bad Bunny como el cuarto show de medio tiempo más visto en la historia del Super Bowl. El espectáculo del puertorriqueño solo es superado en la historia por Kendrick Lamar, Michael Jackson, que alcanzó 133,4 millones en 1993, y Usher con 129,3 millones en 2024. Repito, todo esto según datos de Nielsen. 7 de la mañana, 2 minutos. Vamos a la pausa. Volvemos con la agenda económica. Antes, John Farisi, I Know. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonido